Buenas tardes, a todos los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. En esta hora vengo a dar una prédica que se titula Hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta prédica, nuestro Padre Celestial quiere que sepamos que Él es tres, que nuestro Dios Todopoderoso es tres personas, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Dice en Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces aquí el Verbo es el Hijo, Jesucristo. Lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos también. Entonces aquí nuestro Padre Celestial nos dice, yo soy el único Dios, un solo Dios, que soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo podemos ver cuando Él creó las cosas, ¿no? Creó los cielos, la tierra, la creación. Entonces ahí Él lo habló. Dijo en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Él no habló en singular, Él no dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. No, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque con Él estaban, ¿quién? El Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que nuestro Dios Todopoderoso son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros podemos hablar con el Padre, hablamos a Dios. Cuando hablamos con Jesucristo, hablamos con Dios. Y cuando hablamos con el Espíritu Santo, hablamos con Dios. Entonces cuando nos referimos a cada uno de ellos, es Dios mismo, ¿no? Porque los tres son un solo Dios, ¿no? Se manifiesta en tres personas. Dios se manifiesta en tres personas y son uno solo. No hay tres dioses. No, es un solo Dios. Lo tenemos que tener claro porque así nos lo está enseñando Él. Yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo nos está enseñando. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender, porque a Dios no se le discute, a Dios se le cree. Por eso los hijos de Dios somos creyentes, nosotros no discrepamos con Dios, nosotros no decimos por qué es esto, por qué es aquello, no. Lo que escuchamos, nosotros aprendemos y lo decimos. Y Él dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces también lo declaramos igual. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y es un solo Dios. Lo tenemos simplemente que decir como Él nos lo enseña. Bueno, el Padre es el creador de todas las cosas. Aquí vemos en los versículos que vamos a leer cómo Él se manifestaba creando todo, ¿verdad? En la creación del mundo. Dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1 del 9 al 12. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Todo lo que nuestro Padre decía que se hiciera, se hacía. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Él lo decía, cuando Él declaraba esa palabra, eso es Jesús. Él es el Verbo. Por eso es que dice que fueron por Él hechas todas las cosas. ¿Y dónde nos dice eso? Y aquí fue revelado Jesucristo en su palabra, en Juan 1:3. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, Juan 1:3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, porque como Él es el Verbo, ¿no? Jesús es el Verbo. Entonces, por Él fueron hechas, porque cuando Dios decía la palabra, el Verbo es la palabra de Dios. Entonces, se hacían las cosas. Entonces, por eso que por Jesucristo fueron hechas todas las cosas, porque Él es el Verbo.
Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí nos dice, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús, la palabra de Dios hizo carne, vino a la tierra, ¿no? En forma humana. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí nos manifestó, aquí nos reveló a Jesús, que fue el verbo que vino aquí a la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, que Jesucristo vino a dar a conocer a Dios mismo. Como era Jesús, así es Dios mismo, ¿no? Porque a Dios nadie lo ha visto, pero a Jesús sí, se manifestó en forma humana aquí en la tierra. Entonces, así mismo como Él era, así mismo es Dios mismo, ¿no? Porque Jesucristo es el Señor, es Dios, porque aquí nos los está revelando. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él y Jesucristo reveló al Padre. Por eso cuando le preguntan a Él, uno de sus discípulos le dice, Señor, ¿y por qué no nos das a conocer al Padre? Y Jesús le dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No me has visto a mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre, le dice. Entonces, Él se nos revela. Dios mismo se nos revela mediante Jesucristo, mediante su Santo Espíritu. Ahí es manifestado Dios mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí ya sabemos que el verbo que se hizo carne es Jesucristo. Por eso que Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, por eso Él dice, Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo es que vamos a Dios? Por medio de su palabra. Su palabra está en la Biblia. Entonces, si conocemos su palabra y la hacemos, tenemos el camino a vida eterna. Entonces, es importante la revelación que nos da nuestro mismo Padre Celestial, de quién es Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que nos dice acerca del Espíritu Santo. También nos habla en Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres ahí creando todas las cosas, por los tres fueron hechos. Entonces allí se manifestaba Dios mismo. Entonces, era el Espíritu Santo obrando, todo era la obra del Señor, eso lo hace el Espíritu Santo. Y también nos lo da a conocer cuando Jesucristo dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza en nosotros a ayudarnos, a que nosotros vayamos por los verdaderos caminos. Él nos guía, Él nos santifica, el Espíritu Santo santifica, es el que nos limpia, ¿no? El que nos ayuda a caminar verdaderamente por los caminos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos que saber y conocer esto. El Padre, Jehová es Dios. El Hijo, Jesucristo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. O sea, tenemos que tener ninguna duda. Son tres personas, ¿no? Manifestadas en funciones diferentes, ¿no? Nuestro Padre, el Creador, el Hijo, el Salvador, la palabra, el Verbo y el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos muestra su poder y el que obra en nosotros. Entonces tenemos que entender que todos los tres son uno, nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces también nos dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y está hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que vino a los primeros hombres, ¿no? Y ahí reciben poder, porque el Espíritu Santo te da una convicción de identidad como hijo de Dios. Entonces tú ya no tienes miedo, más bien tú quieres predicar, tú quieres hacer todo lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Te da una fortaleza, pues es tan importante mantenernos llenos de su Santo Espíritu. Primeramente, ser bautizados por el Espíritu Santo. Y el Padre nos insta a que nosotros pidamos ese bautismo.
¿verdad? Y lo vamos a ver en Lucas 11, del 9 al 13. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, nuestro Padre nos enseña, pide, yo te voy a dar. Entonces, pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado, que eso se manifiesta cuando usted siente que hay algo que le hace hacer cosas a usted, glorificar a Dios, exaltar a Dios, alabar a Dios, y también puede venir el don de lenguas, ¿no? Pero no siempre se manifiesta así. El bautismo del Espíritu Santo no siempre. Pero en lo normal es que se dan el don de lenguas. Uno comienza a hablar lenguas, ¿verdad? Como se manifestó también la palabra de nuestro Padre cuando vino el poder de Dios, cuando recibieron el Espíritu Santo, las personas que estaban esperando eso que Jesucristo mismo les había dicho y comenzaron a hablar en lenguas. Pero como le digo, no siempre viene así el bautismo del Espíritu Santo. Si usted de repente en un momento sintió algo y que le hizo alabar y glorificar a Dios, era el Espíritu Santo bautizándolo, pero no había las lenguas, ¿no? Porque a veces sucede así. Entonces es importante, si no ha recibido las lenguas, hay que pedirla. Todo lo que dice el Padre Celestial que Él quiere para nosotros, hay que pedirlo. Y Él nos lo va a dar, porque su palabra misma lo dice. Entonces, el Espíritu Santo es poder de Dios, el que obra en nosotros, el que nos guía, al que le podemos decir, ayúdame, Espíritu Santo, guía mi vida, guía mis caminos. Yo quiero hacer tu voluntad, lléname de ti. Porque aquel que ha sido bautizado ya por el Espíritu Santo, lo que tiene que hacer ahora es tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? Con los hábitos espirituales que hemos dicho, con oración, lectura de la palabra, ayuno y vigilia. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Y cuando usted ora, también dígale, lléname de ti, Padre amado, lléname con tu Santo Espíritu. También le puede hablar directamente al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, dame tu llenura, lléname de ti, Espíritu Santo, guía mi vida. O sea, todo lo bueno, usted pídalo y Dios dice que lo va a dar. Entonces ya sabemos que nuestro Padre Celestial se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo y es un solo Dios. Tenemos que tener esto muy claro. Nuestro Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan los tres en el texto que nos dice en Mateo 3, del 13 al 17. Y dice, entonces, dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es que así tenía que hacerse, por eso es que nuestro amado Jesucristo le dice, no, así tiene que hacerse. Entonces le dejó, dice, entonces así lo hicieron, dijo, ¿no? Entonces Juan. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí se manifestaba el Padre declarando que estaba su Hijo amado en quien tenía complacencia, el Espíritu Santo que vino como paloma hacia Jesús y Jesús, el Verbo hecho carne, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que vino para la salvación y fue por él hecha todas las cosas. Entonces, por eso es que dice que por Jesucristo fueron hechas todas las cosas, porque él es el Verbo, la palabra de Dios, ¿no? Y la encontramos aquí. La palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, todo eso se nos revela. El Padre nos lo revela mediante la palabra y tenemos que simplemente aceptar todo lo que Él nos diga, porque todo lo que nos diga Él es verdad, ¿no? Por eso somos creyentes. El que es creyente cree. Entonces, nuestro Padre, Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya lo sabemos, no tenemos que tener ninguna duda. Y así nuestro Padre nos llama también a que creamos en Él, la obra que Él vino
salvación para la vida eterna de toda la humanidad por medio de Jesucristo, es por su gran amor, porque Él nos ama. Y a través solamente de Jesús es que podemos obtener esa vida eterna, esa salvación, ¿no? Porque nuestro amado Jesús dio su vida por todos nosotros, para salvarnos de la condenación, porque Él vino a buscar lo que estaban perdidos, a los que estábamos perdidos, Él nos vino a buscar. Entonces, es su gran amor lo demostró allí, en ese madero, en la cruz, ¿no? Dando su vida por todos nosotros para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Hay que recibirlo ahora en nuestra vida. Hacemos la oración de fe para quien quiera ser bendecido y ser un hijo de Dios. Todos podemos ser hijos de Dios. Y en esta hora decimos, repita conmigo, Padre Santo, yo, diga su nombre y apellido. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí para perdón de mis pecados y salvación de mi alma. Y sé que resucitó de los muertos. Hoy recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo guíe mi vida de ahora en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí ya tenemos, si usted ha repetido esta gran oración de salvación, ya es un hijo de Dios y simplemente siga todas estas enseñanzas y así va a poder usted conocer a Dios, porque el que es hijo de Dios debe conocer a Dios. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Y la oración de fe también lo voy a dejar escrito en el primer comentario, ¿no? de este video, para que usted lo pueda decir a cualquier persona, porque es de gran bendición. Todo ser humano, para que pueda ser salvo, es solamente a través de Jesucristo, declararlo a Él como su Señor y Salvador, haciendo esta pequeña oración tan poderosa, pero que trae salvación para toda la humanidad, porque solamente a través de Jesús somos salvos. Bendiciones a todos. Amén.